La política es una de las profesiones más ingratas y difíciles en estos tiempos. Son escasas las buenas personas que se atreven a dar un paso al frente para servir a su país. El problema es que con demasiada frecuencia es el oportunista, el inútil, el deshonesto, quien lo hace para cualquier cosa menos para ser un dirigente político respetable y un servidor público ejemplar. Al mismo tiempo en que hacen tanta falta los héroes en la política, capaces y comprometidos en respetar y defender los derechos de los ciudadanos, en especial sus libertades, también vivimos una era de desinformación, descalificación y mentira. En estos tiempos es indispensable estar bien informado, de buenas fuentes y desarrollar un pensamiento crítico. Al final, lo importante es preservar nuestras libertades, en especial el derecho a elegir a nuestros gobernantes en elecciones libres y transparentes. Para hablar del estado de la política y la libertad en Iberoamérica, en tiempos en los que América Latina necesita faros de luz, energía y claridad para salvarse a sí misma, tengo el gusto de presentarles a Santiago Abascal, presidente del partido político español Vox y de la Fundación Dicenso. Santiago nació en Bilbao, País Vasco. Entró a la política a los 23 años como alternativa para defender su vida por los ataques y amenazas de la banda terrorista ETA, que en aquellos tiempos hizo tanto daño en España. Santiago, bienvenido a Razón de Estado. Muchísimas gracias, es un placer. América Latina pasa por un momento muy malo en la política. La izquierda populista, el narcotráfico y la corrupción están destruyendo nuestras instituciones, la democracia, la división de poderes y los derechos y libertades de los ciudadanos. Washington está desconectado de la región de muchas maneras, solo queda España. ¿Qué valores, qué liderazgos deben gobernar España para que su país pueda ser un faro de eso, de libertad, democracia y Estado de Derecho para América Latina? Bueno, yo creo que en realidad en estos momentos no queda ni España. Confiamos en que quede España o que se recupere España dentro de un año, cuando podamos recuperar la voz y el voto que en España se nos ha arrebatado también con mentiras por parte de un gobierno dispuesto a pactar con todos los enemigos de la democracia, del orden constitucional y de la unidad de la nación, y por parte de un gobierno, el gobierno actual de España, que está directamente conectado con el Grupo de Puebla, con el Foro de Sao Paulo, a través de la ministra Montero, a través del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, España en estos momentos se ha convertido también, a través de su gobierno, en cómplice de la deriva totalitaria que se vive en Hispanoamérica y en Iberoamérica. Pero lo cierto es que debemos hacer una reflexión de qué errores estamos cometiendo. Y yo creo que uno de los principales errores es no trabajar juntos. Aquellos que tenemos diferencias, que probablemente no pensamos exactamente lo mismo, pero que creemos que hay que defender la democracia, que hay que defender el Estado de Derecho, que hay que defender la propiedad privada, que hay que defender las libertades, y que tenemos distintas opciones políticas en nuestros países y no somos capaces de ponernos de acuerdo para combatir de manera organizada y ordenada lo que representa el Grupo de Puebla y el Foro Sao Paulo. Claro, para combatir, por supuesto, esas políticas y esas ideas que han demostrado ser un fracaso en el mundo, pero sobre todo para defender y promover los valores de la libertad, ¿no? El Estado de Derecho, la democracia, la alternabilidad en los gobiernos a través de elecciones libres y transparentes. Y por eso, Santiago, a diferencia de América Latina y también de la mayor parte de Europa, si no toda, España tiene una oferta política desde la oposición más estructurada, con un discurso más claro, pero sobre todo con ideas y valores claros que de alguna forma reflejan los valores de Occidente que han desarrollado naciones y las han llevado a niveles de bienestar aceptable. ¿Por qué entonces es tan importante que logren ese acuerdo que decía para que haya una coalición potente del lado correcto de la historia? Yo creo que es esencial, pero casi prefiero señalar cuál es el obstáculo. El obstáculo es la agresividad de la izquierda socialista, comunista, de sus nuevas reinterpretaciones históricas, que es una agresividad que busca la política de la cancelación, que directamente señala a todo el que se opone a sus pretensiones, calificándolo, denostándolo políticamente, intentando demonizarlo, y eso genera que algunos movimientos, algunos partidos en el ámbito de la derecha, del mundo conservador, se asusten y no sean capaces de dar esa batalla. En España hemos utilizado el término de la derechita cobarde en referencia a algunas actuaciones del Partido Popular que fueron incapaces de dar el relevo necesario al socialismo una vez que se obtuvo el poder hace unos años. No fueron capaces de echar abajo las políticas socialistas, ni en materia de valores, ni en materia fiscal.
realmente se han hecho cosas muy equivocadas. Creo que también en algunos países de Iberoamérica ha pasado lo mismo. Se ha abierto la puerta a la izquierda, quizá por la debilidad de las opciones de derechas en Argentina, en Chile, en Colombia. ¿Cómo resolvemos eso? Santiago, en América Latina, Vox sería un partido de centro-derecha, realmente, si uno analiza sus políticas y sus propuestas. Sin embargo, en España, pues cierta parte de la prensa, algunos grupos, pues, se han dedicado a calificarlos o a pintarlos a ustedes de extrema derecha. ¿Por qué? ¿Cómo corrigen eso, que sin duda alguna hace daño? Pues no tenemos ninguna preocupación en corregirlo, porque creemos que todo el tiempo que utilicemos en defendernos de una acusación infundada, no lo empleamos en acusar a aquellos a los que hay que señalar, que son culpables de la deriva totalitaria de una gran parte del continente y también de la deriva totalitaria que estamos viviendo en algunos lugares de Europa. Quienes nos señalan de esa forma defienden el comunismo y el socialismo, que son las ideologías más devastadoras que ha habido sobre la faz de la Tierra, responsables de los mayores crímenes de la historia de la humanidad. Nosotros no hemos venido a justificarnos, a pedir perdón o a defendernos de falsas acusaciones. Hemos venido a señalarlos. Esta gente tiene muchos autoparlantes, ¿no? Y se dedican mucho a eso, pero en todo caso, desde México a la Argentina, empezando por López Obrador y los Fernández en el sur, en este momento América Latina pasa por un muy mal momento y que al final ese mal momento va a significar pobreza y subdesarrollo para los latinoamericanos. Por eso es tan importante que se trabaje en las formas y se mantenga el fondo en el discurso y en la defensa de las ideas que le permiten a las naciones progresar. ¿Tiene algo que corregir Vox en las formas y poder ser más claro en el fondo de las ideas que defienden? Yo creo que no. Vox lo que tiene que hacer es tener mucha más influencia y lograr que los medios de comunicación no estén subvencionados por el poder público, que suele ser un poder público de izquierdas, pero no puede dejarse influir, ni asustar, ni atemorizar. Vox es un partido muy firme en el fondo y un partido muy respetuoso con las formas. Vox es un partido que defiende el Estado de Derecho, que defiende el sistema democrático, la separación de poderes, la seguridad jurídica, justo lo que está siendo puesto en tela de juicio en España y en Iberoamérica en estos momentos por parte de la izquierda que está ganando las elecciones, en algunos sitios de manera dudosa. La política es un mundo en el que los políticos con mucha facilidad pueden ofrecer lo que saben que no van a cumplir. Y en ese sentido América Latina pues ha pagado las consecuencias muchas veces, con grupos de derecha ultraconservadores o ese nacional populismo que también ha hecho mucho daño en el mundo y por supuesto esto se ve más desde la izquierda. Pero el problema de fondo es que a través de este mundo, de la hiperinformación, donde es muy fácil confundir, los pueblos están eligiendo a sus propios verdugos. ¿Cómo se corrige eso? Pues es muy difícil corregir eso porque, en primer lugar, hay que hacer una reflexión de cómo combatir la desigualdad que existe en Iberoamérica entre las distintas capas de la población, que es el sustrato que permite que la peor izquierda pueda obtener el poder. Hay que ver también cómo se logra que el narcotráfico, que la delincuencia, que el crimen organizado no influya en los distintos gobiernos. Esa es una batalla dificilísima. Es verdad que en España lo padecemos de una manera menos severa. Sí. Y el discurso de la desigualdad ha sido muy hábilmente manipulado por la izquierda, promoviendo la lucha de clases y la confrontación, en vez de explicar que la forma de resolver el grave problema de desigualdad que sin duda alguna vive especialmente América Latina es a través del crecimiento económico, de la creación de oportunidades, de la certeza jurídica que las economías necesitan para crecer. La prueba está en los países desarrollados, ricos, donde los niveles de bienestar son altos. Ha sido precisamente el capitalismo, la libertad, la certeza jurídica, el libre mercado, los que han hecho que sus economías crezcan. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo quienes creemos en los valores liberales, que además las pruebas nos confirman qué es lo que ha desarrollado el mundo? ¿En qué estamos fallando para no solo comunicar, sino convencer a la gente de que ese es el camino correcto? Bueno, en primer lugar hay que poner en tela de juicio algunos procesos electorales, probablemente. Cuando el narcotráfico influye a través de la economía, a través de la financiación de candidatos, a través del miedo que se provoca a otros candidatos, eso es algo que altera los resultados, sin ninguna duda. Por otro lado, también hay que hacer una reflexión sobre cuáles son los errores que nosotros mismos cometemos, por qué no logramos que esos mensajes se puedan explicar a la población. Y yo creo que eso es esencial, no solo defender
la libertad de mercado de verdad, no los oligopolios que a veces se crean con excusa de la libertad de mercado. Defender que esa riqueza de las naciones acabe llegando a todos a través del empleo, que es justo lo que destruye la izquierda, lo que destruye el socialismo. Sí, sí. Hay dos temas de los que se habla poco en las mesas del debate público del mundo y por supuesto en Iberoamérica. Uno es la intromisión y la estrategia de Pekín, Moscú y Teherán para influir cada vez más en la política de Iberoamérica, especialmente de América Latina por ser países débiles con, digamos, política muy disfuncional y por eso susceptible de ser contaminada. ¿Por qué es tan importante, primero, identificar, hacer el análisis correcto y luego exponer de forma clara esa gran amenaza que representa, por un lado para América Latina y por otro lado para Estados Unidos, el hecho de que China principalmente quiera a través de Moscú y Teherán pues contaminar la región, como hay tanta evidencia sobre el tema en elecciones, en el discurso político y en la lucha de clases? Yo comparto plenamente ese análisis, esa reflexión sobre el intento de influencia de China, de Irán y de Rusia en toda Iberoamérica. Lo que es sorprendente es cómo otros han bajado los brazos, cómo, por ejemplo, el vecino del norte, Estados Unidos, ha renunciado a ejercer esa influencia, o cómo la propia Europa, a través de España, a través de Portugal, con lo que representan históricamente desde un punto de vista de la conexión tan fuerte que representan dos lenguas tan habladas como el español y el portugués, cómo se ha renunciado a esa relación, a esa influencia, cómo se ha renunciado a que precisamente toda Iberoamérica, a través de Europa y de Estados Unidos, pudiera incorporarse a una visión más atlántica del mundo, en defensa de la democracia, en defensa de las libertades, en defensa de la prosperidad de las naciones. Sí. Una vez más hago la reflexión de ¿en qué nos hemos equivocado nosotros? Es lógico que nuestros adversarios, aquellos que están al frente de regímenes totalitarios, intenten influir, que hagan lo que sea para aumentar su influencia en el mundo. Lo sorprendente es cómo nosotros hemos renunciado. Por eso es que esa desconexión que se siente, se percibe, que es real desde Washington hacia América Latina, hace tan importante que España pues rescate, ¿no?, su posición de faro de luz para hacer un esfuerzo coherente, consistente y coordinado para rescatar la democracia, la racionalidad política, la racionalidad económica en América Latina. Eso fortalece a América Latina y por supuesto a España también. Y para rescatar también la soberanía de las naciones. Nosotros pensamos que las naciones que funcionan son aquellas que son dueñas de su destino y que sus gobernantes trabajan para la mayoría del pueblo. Y nosotros pensamos que solo se puede ser dueño del propio destino cuando hay unas elecciones democráticas. Lógicamente, eso no lo es Cuba, no lo es Venezuela, no son las naciones que en estos momentos han destruido todos los contrapoderes de un sistema democrático. Y en eso tenemos que influir, en eso tenemos que ayudar, pero creo que sobre todo hay que utilizar como palanca la extraordinaria conexión cultural o hermandad cultural que España tiene con toda Iberoamérica, también a través de Portugal, por lo que representa en Brasil, y conectarlo al mundo europeo. Santiago, en los 2 minutos que nos quedan, ¿cuál es la estrategia, cuál es el plan de Vox y de Santiago Abascal para ampliar sus relaciones con América Latina? Bueno, en estos momentos a nosotros lo que nos gustaría es poder contribuir humildemente a que en la América hispana se recupere la libertad, se recupere la democracia y que pueda haber otras alternativas políticas. Digo humildemente porque aún no lo hemos logrado en España nosotros, pero sé que muchas personas en Iberoamérica están mirando a Vox y están mirando a Vox porque Vox ha puesto su vista y su mirada también en esas naciones hermanas desde la hermandad, claro, no desde la superioridad. La diferencia entre España y América Latina es que España tiene instituciones, ¿no?, que logran los controles y los balances que toda democracia necesita, a pesar de las dificultades. Sí, pero las instituciones Latina son obras humanas, sí, y las instituciones, si hay voluntad humana de destruirlas, también se destruyen. Entonces las instituciones no están a salvo si no las cuidamos permanentemente. España no está a salvo de los riesgos y de los fracasos que han llegado a Iberoamérica. Santiago, para terminar, ¿qué puede esperar América Latina si Santiago Abascal llega a ser presidente del gobierno de España? Una mano tendida hacia una nación que quiere tanto a esas naciones hermanas, que se siente tan vinculada, una mano tendida por parte de alguien que piensa que el español que no conoce América no conoce España, no conoce
nuestra extraordinaria influencia en el mundo. Y no lo decimos desde la superioridad o desde un orgullo malentendido, lo decimos desde la hermandad, de sentirnos tan unidos a esas personas que vienen del mismo tronco que nosotros, que tienen ascendencia en los mismos lugares, que hablan la misma lengua. Y eso, además de ser importante desde un punto de vista cultural y emocional, es importante desde un punto de vista económico, por lo que puede suponer en estos momentos que hay un problema demográfico. Mientras las naciones europeas no lo resuelven, creemos que España y Europa tienen una oportunidad en todas esas personas que hablan nuestra lengua, que tienen nuestra manera de entender el mundo, en lugar de apostar por una inmigración ilegal que procede de países de África, con la que hay un choque cultural y de valores profundísimo. Ese será tema para otra entrevista. Santiago, muchas gracias. Los desafíos son extraordinarios, pero también lo son las oportunidades. Gracias, mucha suerte. Muchas gracias, un placer. A ustedes también, gracias por acompañarnos en este primer programa de Razón de Estado en NTN 24, el canal de las Américas. Muchas gracias. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad,